hombres de distintas épocas y países han visto almas en sufrimiento, sumergidos en mazmorras, hogueras, atormentados de diversas maneras, por las fieras, por asquerosos reptiles o por verdugos humanos, cuyo aspecto terrible en armonía con lúgubres vestiduras han hecho pensar en los demonios atormentando a las almas de los condenados al infierno. Y si los pacientes demostraban mansedumbre y resignación, se ha pensado en el purgatorio, donde los justos acaban de purificar sus faltas antes de ser recibidos en el reino celestial. La radiante ciencia metafísica nos dice que poco sabe aún el hombre de la múltiple y variadísima actividad, formas y aspectos de esos primeros planos de la esfera astral de la Tierra, que algunos notables videntes han llamado primer cielo, al percibir formas de vida noble, dichosa y bella, de seres recién descarnados, que continúan creándola con sus pensamientos. Otros le han llamado purgatorio, y otros infiernos según los aspectos y formas de vida que su visión les ha presentado. Y no podemos decir que ninguno ha mentido, pues que todos han visto uno de los aspectos y formas de esa variadísima vida de las almas recién descarnadas, y que habitan por tiempo indeterminado la inmensa esfera astral de la Tierra. Y tan inmensa, que se dilata hasta tocar los comienzos de las esferas astrales de planetas vecinos. Todo esto lo comprendieron José de Arimatea y Nicodemus, al presenciar aquella manifestación en el hogar de Yosef junto al niño Yahshua, y juzgaron de su deber el dar impulso al estudio de la ciencia metafísica, para dar a conocer a las generaciones estudiosas de su tiempo, esa parte del gran enigma, lo cual ahorra dolores inmensos, ansiedades terribles a la humanidad, que juzga en general a sus muertos caídos para siempre en las sombras del sepulcro, o en tormentos eternos o temporales, capaces de enloquecer de terror y de espanto, aún a las almas mejor templadas. La mayoría de la humanidad vive aún hoy día, sumida en grave error a este respecto, y hay intereses creados fortísimos, que impedirán todavía por algún tiempo, que la verdad ilumine las mentes referentes a ese 214. Vastísimo campo de actividades mentales, que hemos llamado, esfera astral de la Tierra. Los primeros sabios de la congregación cristiana, hombres de estudio y de genio como Jerónimo de Estridón, Agustín de Tagaste, Basilio de Capadocia, Clemente de Alejandría y otros, llegaron a estas conclusiones al comentar los cielos, a que Pablo de Tarso decía haber sido subido en horas de intensa contemplación. Pero algunas epístolas y obras de estos geniales videntes han quedado ocultas a la humanidad, porque sus dirigentes espirituales la han juzgado aún en pañales para darle manjares difíciles de digerir. Debido a este modo de juzgar han pasado casi 20 siglos desde que José de Arimatea, Nicodemus de Nicópolis, Nicolás de Damasco, Gamaliel de Jerusalén, Filón de Alejandría y otros, comprobaron estas verdades, y la humanidad en su gran mayoría continúa ignorándolas, porque aún sigue en pañales para conocer la verdad tan profunda, hermosa y real como ella es, mirada por cualquier prisma y a cualquier luz que se la quiera contemplar. En todas las épocas y países el egoísmo humano ha encontrado el modo de medrar con la ignorancia e incomprensión de las multitudes cuyo escaso adelanto espiritual, moral e intelectual no le permite percibir la claridad divina anunciada por el Cristo en aquellas inolvidables palabras: yo soy la luz de este mundo y quien me sigue no anda en tinieblas. Solo el feroz egoísmo humano continúa lucrando con la ignorancia de esa parte de la humanidad que no quiere esforzarse en pensar y razonar por sí misma, sino que encuentra más cómodo acomodarse al pensamiento de otros, y amoldarse a la lógica acomodaticia de los que se han tomado el derecho de mandar en las conciencias y en el pensamiento de la humanidad. 215. 18. En las grutas del Carmelo. Fue desde esta hora solemne que comenzó a exteriorizarse el alma elegida y sublime de Yahshua, a tal punto, que alarmados sus padres, pidieron consejo al anciano Esenio que le servía de maestro, y éste les recomendó que le dejasen llevarle con él, al santuario oculto en las grutas del Monte Carmelo, para que los videntes e inspirados le guiasen en la senda que aquel gran espíritu había iniciado. Y para que el acontecimiento pasara desapercibido, esperaron la llegada del estío, que es como una llama de fuego en aquella parte de la Palestina, tiempo en que las escuelas cerraban sus puertas dando lugar al descanso de los alumnos. Y en una noche de luna llena, el anciano y el niño emprendieron el viaje acompañados por Miriam y Yosef, y uno de los hijos mayores de este, el que llevaba el nombre de su padre, y que por su gran adhesión y clara lucidez para comprender que en Yahshua se encerraba un ser extraordinario, tenía por el dulce niño una especie de rendida y profunda veneración. Les acompañaron hasta Séporis, sobre el viejo camino de los mercaderes hacia Tolemaida, y que era muy frecuentado por caravanas de viajeros, lo cual le daba seguridad de no tropezar con bandas de malhechores, que desde las fragorosas montañas de Samaria solían sorprender a los viajeros.
En Séporis ya les esperaban cabalgaduras, asnos amaestrados para escalar montañas, enviados por los solitarios que lo hacían de tanto en tanto en busca de provisiones, y que puestos de acuerdo anticipadamente, debía coincidir con la llegada del anciano y del niño Iasua. Era la primera vez que Miriam se separaba de su hijo y estaba desconsolada en extremo. Volvía a su mente el pensamiento del anciano Simeón de Betel, que al ofrecer su niño a Jehová a los 40 días de nacido, en el grandioso templo de Jerusalén, habíale anunciado que 7 espadas de dolor le atravesarían el corazón. He aquí la primera, decía la joven y amante madre, apretándose el corazón con ambas manos, y esforzándose por contener su llanto. Devolvédmelo pronto, por piedad, rogaba al anciano, que se llevaba a los montes su tesoro, dejando huérfano y solo su corazón. Vendremos a Séporis con frecuencia, para encontrar a vuestros enviados por provisiones, y así sabremos del niño, añadía Iosef, a quien el hondo desconsuelo de su esposa lo sacaba de quicio. 216. Tenía yo razón de no ver con buenos ojos las rarezas de este hijo. Más valiera que como los otros hubiera sido capaz de empuñar la sierra y el martillo, y no seguir el camino de los profetas, lo cual equivale a entregarse él mismo al martirio y a la muerte. Y al decir Iosef estas palabras, se obró una rápida reacción en él y ordenó con gran energía: pero, soy un imbécil. El padre del niño soy yo, y tengo derecho a mandar en él. Iasua, de vuelta a casa, y que no se vuelva a hablar más de profetismo y de visiones. ¿Por qué no has de seguir tú el camino de tus mayores? ¿Es deshonra acaso el trabajo, de donde todos mis antepasados sacaron el pan con el sudor de su rostro? ¿Por qué ha de padecer su madre esta tremenda angustia, de que le arranquen de improviso a su hijo quién sabe para cuánto tiempo? De vuelta a casa he dicho y no se hable más. Miriam estaba aterrada, pues nunca había visto así a Iosef, aun conociéndole su carácter reservado y severo. El niño Iasua se había tomado de la diestra del anciano, que esperaba ver calmarse la borrasca para hablar. Iosuelín, como familiarmente llamaban al hijo de Iosef que les acompañaba en el viaje, intervino para suavizar la actitud de su padre, en el cual tenía gran ascendiente. Padre, le dijo, creo que no hay razón para ponerte así, cuando se trata de curar al niño, que acaso no es rareza extravagante, sino una enfermedad lo que padece. Todos sabemos que los ancianos solitarios del Carmelo son grandes terapeutas, y acaso nos devolverán a Iasua completamente curado de esas visiones que le causan tristeza y melancolía. Para tenerle así toda la vida, es preferible este breve alejamiento en busca de su curación. ¿No lo crees tú así, padre? En parte tienes razón, contestó Iosef, ya vacilante. Todos esperaban en silencio. Que vaya también su madre y tú con ellos, aceptó de pronto con un tono que dejaba ver una resolución definitiva. ¿Y tú?, interrogó tímidamente Miriam, ¿y la casa y los otros niños? No pases cuidado, yo me arreglaré con todo. Ahora mismo, de vuelta me llevo alguna de nuestras primas de Canaán, para que nos haga de ama de casa hasta vuestro regreso. Entonces, andando, y que cada sábado me encuentre tranquilo con un aviso vuestro de que todos estáis bien. Iasua se abrazó de su padre, al cual dijo con voz suplicante: ¿me perdonarás todos los disgustos que estás pasando por mi causa? 217. La severidad de Iosef se ablandó hasta las lágrimas, y levantando al niño en sus robustos brazos le besaba tiernamente, mientras le decía: sí, hijo mío, te perdono todo, aunque de nada eres culpable, pero aún no puedo entender por qué Jehová castiga mis culpas en ti, y no en mí mismo, que lo merezco. El pequeño le puso sus deditos de rosa sobre la boca al mismo tiempo que murmuraba muy bajito: Jehová no te castiga, padre, sino que te despierta porque estás dormido. ¿Yo dormido? ¿Qué dices, niño? Sí, padre, tú duermes y mis otros hermanos también. Solo Iosuelín está despierto como los ancianos de los santuarios. ¿Qué quieres decir con eso?, interrogó alarmado el padre, mirando al anciano para buscar de develar el misterio. Que Jehová me trajo a tu casa como un cántaro de agua para que todos beban, y tú en vez de beber te enfadas, porque esa agua no te sirve para regar tus plantaciones. Jehová tiene agua para los huertos, y agua para las bestias, y agua para las almas de los hombres. Yo soy el cantarillo de Jehová para estos últimos. ¿Quieres beber, padre, y no te enfadarás más conmigo? Y rodeando con sus bracitos el cuello de Iosef, lo besó en la boca con un beso mudo y largo, cual si en verdad le diera a beber la interna y cristalina corriente de amor divino, que emanaba de su corazón de Cristo hombre. Ahora despierto, hijo mío, murmuró Iosef profundamente enternecido, mientras se inclinaba a dejar el niño en tierra para ocultar 2 gruesas lágrimas que rodaron por su rostro, ya sin los vestigios de la severidad de unos momentos antes.
¿Me dejas partir, de buena voluntad?, interrogó nuevamente Yashua. Sí, hijito mío, a condición de que Jehová me traiga pronto el cantarillo que dejó en mi casa hace ya 10 años, porque no es justo que yo padezca sed. En la segunda luna llena después de esta, volverá el cantarillo a tu casa, padre, ahora ya bebiste bastante. Durante este diálogo, Miriam lloraba en silencio y Yosuelín con el anciano Esenio disponían un asno, el más manso y mejor adiestrado de todos para la dulce madre, cuyo dolor por la separación de su hijo, había causado la sublevación de Yosef. Era el caer de la tarde y debían aprovechar el fresco de la noche para viajar, máxime cuando una mujer y un niño vivan en la caravana. 218. 2 eseños jóvenes y 2 labriegos de las faldas del Carmelo vinieron a Séporis para conducirles. Habían descargado la miel y castañas que trajeran, y vuelto a cargar las provisiones que debían llevar para el santuario. Y Yosef ayudó a montar a Miriam y subió al niño al asno que montaba. Y Yosuelín, al cual llenó de recomendaciones a fin de que el niño y su madre no tuviesen tropiezo alguno en el viaje. Descuidad, hermano, díjole uno de los eseños jóvenes que debían conducirles. Tenemos ya ordenado y dispuesto el hospedaje en familias. Eseñas que hay diseminadas a lo largo del camino, a fin de que las horas de sol ardiente las pasemos allí, y solo marcharemos desde la caída del sol hasta la mitad de la mañana. Bien, que Dios y sus ángeles os acompañen, murmuró Yosef, con la voz temblorosa y los ojos húmedos. Cuando iniciaban la marcha se oyó todavía la vocecita del niño que decía a su padre, solo, de pie, a las afueras de Séporis, en la explanada sombreada de palmeras, de donde arrancaba el camino de las caravanas. No vuelvas a dormir, padre, porque Jehová desatará huracanes para despertarte. Y Yosef solo contestó con una señal de despedida, y volvió a la posada para iniciar a su vez la marcha de regreso a Nazaret. Al comenzar la tercera noche de viaje llegaron al pie del monte Carmelo, donde un alegre arroyuelo que bajaba desde una filtración de lo alto de la montaña, formaba un tranquilo remanso, alrededor del cual, las viñas y los castaños extendían sus ramas cargadas de frutas. Era aquello un hermoso pórtico de follaje que daba entrada a uno de los senderos más accesibles por los que se podía subir hasta la gruta de Elías, en la que se había construido el santuario, consistente en muchas salas labradas en la roca viva y algunas de ellas recubiertas por dentro con grandes planchas de cedro. La entrada principal era necesario buscarla donde menos pudiera pensarse que se la encontraría, tal como ocurría con los santuarios del Cuarantana y del Hermón. Aquí era la choza de piedra y pieles de cabra de un viejo pastor que vivía solo, con 2 enormes perros y una majada de cabras, el que guardaba la entrada al célebre monte de los discípulos de Elías y Eliseo. Para el viajero conocedor de las viejas crónicas de los reyes de Israel, se levantarían como fantasmas del pasado los guerreros de Acab, enviados allí para llevar cautivo a Elías que se negaba a presentarse al soberano que deseaba ver los estupendos prodigios que realizaba. Aquellas crónicas tenían relatos espeluznantes, de las llamas de fuego llenas de dragones que envolvían al monte, cada vez que los guerreros de Acab se acercaban a él. 219. Muchos de ellos habían perecido, no devorados por los monstruos, ni quemados por el fuego según decían, sino que el miedo y el terror que les impulsaban a huir, no les daba tiempo a salvar los precipicios en los cuales cayeron, pues queriendo sorprender al profeta dormido, procuraban llegar con las sombras de la noche. Uno de los esenios guías refería a los viajeros al llegar al sitio más notable en las viejas crónicas, los sucesos particulares que en ellos tuvieron lugar. La llegada a la choza del pastor la anunciaron los ladridos de los grandes perros que le acompañaban. Enseguida se vio un hachón de palmeras ardientes en el extremo de una vara, que alguien entre las sombras levantaba a lo alto. Uno de los guías encendió también una pequeña antorcha, que agitó 3 veces en el aire y los perros callaron, y a poco el viejo pastor salió a recibirles. Todo lo rudo del personaje aquel desaparecía al entrar al patio que se abría como un vergelito de flores ante la choza, en cuya habitación principal, que era la sala del hogar, aparecía una mesa con blanco mantel y con enormes fuentes de barro llenas de castañas y tazones llenos de miel, cantarillos de leche fresca, queso de cabra y panecillos dorados al rescoldo. Madre, dijo el niño entrando, llevado de la mano por ella. Parece que este anciano pastor adivinaba el hambre que yo traía. Y sin más preámbulos se acercó a la rústica mesa, se sentó a ella y acercándose un tazón de miel la mezcló con la leche, se sirvió castañas y con suma tranquilidad empezó a comer. Hijo mío, espera que te sirvan, insinuó Miriam acercándose a su hijo. No puedo esperar, madre, respondió el niño. ¿No es esta la mesa de Elías profeta?
pues él cuando tenía hambre no esperaba que lo sirvieran sino que tomaba, y cuando no la tenía, mandaba a sus águilas protegidas que le trajeran un pan para alimentarse. ¿No lo oíste, madre, en la sección de la escritura el sábado último en la sinagoga? Sí, hijo mío, pero tú no eres Elías. El niño miró a la madre e iba a contestarle, pero la entrada del anciano Esenio, su maestro, que le dio una mirada llena de inteligencia, le hizo comprender que debía callar. Todos celebraron alegremente el santo apetito del niño, a quien el viaje parecía haber favorecido en sumo grado. Pasada la cena, tío Jacobo, indicó uno de los esenios jóvenes dirigiéndose al viejo pastor, ¿nos abriréis la puerta de entrada? Pero, ¿cómo? Interrogó vivamente el niño, ¿acaso no estamos ya dentro? 220. Estáis en la antesala de la vivienda de Elías el profeta, contestó con solemnidad el viejo pastor. Pues si las castañas y la miel de adentro son tan buenas como las de la antesala, aquí debe vivirse muy bien, volvió a decir Yasua mientras continuaba comiendo. Hermanito, díjole Yosuelín, veo que te sienta el aire del monte Carmelo, pues comes y hablas que es maravilla. La casa de Elías profeta es energía y vida para mí. Oh. Bien, bien, Yasua, no hablas como un niño sino como un hombre, sonrió uno de los esenios jóvenes. Cuando ya casi terminaban la frugal cena, sintióse un leve ruido como de un cerrojo que se corre, y esto en la oscura alcoba del pastor que comunicaba al rústico comedor. Miriam, sobresaltada, se apretó más al lado de su hijo y con sus grandes ojos interrogaba. No os alarméis, la apaciguó el viejo pastor. El servidor se os ha adelantado sin duda. Y levantando una candela de aceite que estaba sobre la mesa se acercó al hueco que comunicaba con la alcoba. La luz dio de lleno sobre la blanca figura de un anciano que se acercaba apoyado en una vara de encina. Tardabais tanto que me adelanté, dijo sonriente. La paz sea con vosotros. Y sus ojos llenos de bondad y de inteligencia buscaron alrededor de la mesa hasta encontrarse con la pequeña personita de Yasua, cuyos grandes ojos claros parecían devorarlo con la mirada. Se le acercó de inmediato y abrazándole tiernamente, decía, en los siglos de los siglos, no tuvo el monte Carmelo la gloria de este día. Mi hijo está enfermo y viene a que le curéis, advirtió Miriam, después de contestar al saludo que a ella le dirigiera el anciano. No paséis cuidado por él, que ya se curará perfectamente. El monte Carmelo tiene aire de salud y de vida. Si habéis descansado, vamos, que la noche avanza y allá nos espera. En uno de los muros de la alcoba del pastor se veía un hueco iluminado, y hacia él se dirigió el anciano llevando al niño de la mano. Tras. Él seguía a Miriam y Yosuelín, después los otros esenios, y por fin él. Viejo pastor que les acompañó hasta la entrada a aquel silencioso túnel iluminado por antorchas colocadas a intervalos. Que Jehová te dé buen sueño, hermano Jacobo, dijeron los esenios despidiéndose del pastor. Que así os lo dé a vosotros, respondió el viejo, y corrió la lámina de tosca piedra que ocultaba la galería. 221. Era aquel un breve pasaje que desembocaba en una plazoleta natural de rocas y de grandes castaños y olivos centenarios. La luna llena iluminaba aquel bellísimo paraje, en el cual no se veía otra señal de vida orgánica que el chirrido de las cigarras, interrumpido a veces por el graznido de las águilas, que anidaban en los árboles de la cumbre. Aquella inmensa soledad sobrecogía el ánimo, y Miriam se tomó del brazo de Yosuelín que caminaba a su lado. No temáis, madre, le murmuró al oído el jovencito, que aquí no. Hay fieras que nos hagan daño. Uno de los esenios jóvenes se adelantó y trepando a una roca alcanzó el extremo de una soga de la cual tiró. Una campana sonó de inmediato y casi al momento se descorrió por dentro un portón y la luz salió a torrentes. Estamos en la casa de Elías profeta, señaló el anciano servidor haciendo pasar a Yasua el primero. El niño solo y sin temor alguno, se adelantó hacia el numeroso grupo de esenios que le salía al encuentro. Eran 40 ancianos y 30 jóvenes, los que se albergaban en la casa de Elías. Era de ver la diminuta persona de Yasua ante aquel círculo blanco que se iba cerrando en torno suyo, mientras todos le tendían los brazos. Empezaré por los más ancianos, dijo, y se entregó al tierno abrazo de un viejecito de espalda doblada y que temblaba al caminar. Hijito, hijito. Esto esperaba para coronar mi vida, decía entre lágrimas el dulce ancianito a quien llamaban Azarías, y que era de los pocos que a causa de su ancianidad no había llegado hasta Nazaret para ver al Cristo encarnado. El niño se quedó mirándole fijamente unos segundos. Tú, dijo de pronto y con gran firmeza, me pusiste un día una túnica celeste y te quedaste muerto sobre mi pecho. No me pongas túnica ahora y vayas a morirte también.
Los ancianos se quedaron como paralizados ante esta magnífica manifestación de lucidez espiritual. Mas, como estaban allí Miriam y Josuelín, que aún no habían llegado a estos conocimientos, callaron. El niño empieza de nuevo a decir inconveniencias. Suspiró Miriam al oído de su hijastro. ¿Qué túnica le va a vestir este anciano, si ahora le ve por primera vez? No os aflijáis, madre, que todo esto pasará bien. Los ancianos del Monte Carmelo son médicos maravillosos, respondió el jovencito. No temas, Iasua, contestó el anciano, que mi hora ya está marcada para cuando tú, en el apogeo de tu apostolado, puedas hacer penetrar la luz en la urna oscura que habré tomado para glorificar a Dios. 222. Y continuó abrazando a los demás ancianos, hasta que llegando a uno de ellos que sollozaba intensamente, el niño le miró con fijeza y como si encontrara algo conocido en aquella fisonomía. De pronto se irguió, como si quisiera mirarle bien de frente, y le dijo: Aarón, me gusta encontrarte aquí, antes que yo llegue a Moab, para avisarte que allí tendré que reunirme contigo. ¿Cómo es que no fuiste ninguna vez a Nazaret? Porque estuve en un país muy lejano, justamente allí donde Moisés y Aarón glorificaron a Jehová con hechos maravillosos. Allí está ese que Moisés amaba, y que hoy se llama Filón de Alejandría. Yo iré a encontrar a ese en la tierra de las pirámides. La pobre Miriam rompió a llorar y, acercándose a su hijo, quiso apartarle de los ancianos, cuyo acercamiento hacía delirar al niño según a ella le parecía. El servidor intervino. No padezcas, hermana, por este niño, le dijo con gran dulzura. No es que delira, es que recuerda. ¿No has oído leer la Sagrada Escritura que hace referencia de los profetas que en momentos dados tenían presente el pasado y el futuro? Ya es hora de que vayas comprendiendo que este, tu hijo, es de la alta escuela de los enviados, y no debes extrañarte de lo que ves en él. Si no cooperáis siquiera con vuestra tranquilidad al desenvolvimiento de sus facultades superiores, la ley tendrá que retirarlo de vuestro lado antes de la hora que estaba determinado. El niño oyó este diálogo entre el servidor y su madre, y la impresión que le produjo el llanto de ella, le volvió a su estado físico presente. Se acercó a ella y tomándola de la mano se alzó en la punta de los pies para llegar hasta su oído y decirle muy bajito: Si tienes miedo, madre, en estas cuevas tan oscuras, Josuelín y yo haremos una chocita allá afuera junto al remanso, debajo de un castaño que vi cargado de frutas. Dao santuario llevaremos pan y miel y ya tenemos la vida asegurada. Y mirando a todos con sus ojos iluminados de infantil alegría, decía lleno de satisfacción: Allí habrá mirlos, alondras y torcasas que tendrán nidos con polluelos que gustarán comer las migas en la mano. Oh, sí, esta es la casa de Elías profeta. ¿No lo sabéis vosotros acaso? Los ancianos le observaban en silencio, y notaron el gran cambio que se operó en el niño cuando sintió llorar a su madre. Y así comprobaron una vez más el enorme daño que causa una impresión, por leve que sea, en la psiquis de un ser adelantado, en momentos en que él exterioriza sus grandes facultades. 223. ¿Un cuchillo para qué usted, señora? La sangre de Cristo tiene poder. Pena me amargaría mucho el corazón. Y al decir así, el niño se levantó en la punta de los pies y besó tiernamente a su madre. Pocos días después,